Desde antes de la llegada de los primeros europeos a la isla de Buriquén, Guaynabo fue un poblado taíno importante. Su nombre significa "he aquí otro lugar de agua dulce". Cuando Juan Ponce de León arriba a la isla y comienza su proceso de colonización, decide establecerse en Guaynabo con un poblado que denominó Caparra, nombre de una antigua ciudad romana en la actual España. Efectivamente, Caparra fue la primera capital administrativa de Puerto Rico como colonia española. Sin embargo, debido a las condiciones horrorosas de vivienda enfrentadas por los colonizadores, esto perduró solo hasta el 1511, es decir, 3 años. Fueron siglos luego hasta que Guaynabo se declarara oficialmente como pueblo. Tras ser desintegrado y eventualmente reorganizado en el 1912, se ha desarrollado la ciudad que conocemos hoy. Hoy día, Guaynabo forma parte del área metropolitana de San Juan, con su lema de "La ciudad de 5 estrellas". Tiene una población de alrededor de 90.000 habitantes y cuenta con el mayor ingreso per cápita del país, con $24.264. Hace frontera con los municipios San Juan, Bayamón, Cataño y Aguas Buenas. Tiene una composición geográfica muy variada, con áreas metropolitanas desarrolladas, una costa en la bahía de San Juan y comparte en las montañas del interior. El sistema del tren urbano tramita por el municipio con una estación, Estación de Torrimal. También posee Guaynabo un sistema de transporte de guaguas conocidos como Guaynabo City Transport. Aquí nos ubicamos en la Plaza Municipal de Guaynabo y estamos rodeados por varios lugares de interés. Tenemos Atlantic University College, famosos por hacer la sintonía introductoria de Caribbean Cinema. Atrás tenemos la parroquia San Pedro Mártir. También tenemos la alcaldía, también conocida como el City Hall. Y, por último, tenemos el Museo de Historia de Guaynabo. Como ya pueden ver, hay muchos lugares de interés en Guaynabo, pero entre los más importantes se destacan los siguientes. Es hora de entrevistar. Es hora de Entrevistar. Es hora de Entrevistar. Hoy nos puede decir un poco de dónde nos encontramos y quién es usted. Saludos, mi nombre es Orlando Abreu Piñero, soy guía del Museo Ruinas de Caparra de Guaynabo, que pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueño. ¿Qué nos puedes decir sobre estas ruinas? Sí, estamos en un lugar particularmente importante para la historia de Puerto Rico, ya que fue el primer lugar donde se fundó una población española en 1508. Aquí originariamente pues estaba la población taína, indígena, así que en ese año, en 1508, esas primeras construcciones pues fueron a raíz de unas conversaciones y encuentros que hubo con Agua Ibaná, el llamado Agua Ibaná el Viejo, que así le dicen para identificarlo. Mayormente se basaron aquí porque estaban interesados en la fundición del oro que había en la zona. Ya para 1511 eso va a cambiar porque al morir el primer Agua Ibaná I, el segundo Agua Ibaná pues ya organiza una rebelión en contra de los españoles que habían invadido las tierras indígenas. Por lo tanto, eso va a traer un conflicto para la población de Caparra y eventualmente pues organizar la mudanza para lo que es la isleta de San Juan. Después de eso, ¿se quedaron algunos españoles por esta área? Luego de eso, curiosamente,
por lo menos lo que está en las crónicas, no se le dio una importancia. Una vez se mueven a la isleta de lo que hoy llamamos Viejo San Juan, que fue para 1521, el proceso que se dio de mudanza de Caparra a lo hoy llamado Viejo San Juan, pues se tomó en consideración, por ejemplo, las cuestiones de salud. Habían personas que planteaban que no eran condiciones muy aptas para los niños que eran parte de los vecinos españoles que estaban establecidos acá. También en términos de llevar las mercancías, era bien cuesta arriba traerlas a este lugar, y obviamente pues la guerra y el conflicto que tenían con los grupos originarios de estas tierras, pues le planteaban a los invasores un problema de poder seguir desarrollándose. ¿Qué facilidades tenían aquí estos primeros conquistadores? Sí, prácticamente en todos los primeros lugares donde se ubicaban los españoles tenían un formato similar, que era básicamente establecer una pequeña ciudad donde establecían los cabildos, tenían sus plazas, tenían sus iglesias, sus boticarios. Así que lo mismo ocurrió en Caparra, al igual que cuando se mudan a la isleta de San Juan, establecen el mismo formato de ciudad como tal. Veo. Y lo que podemos apreciar hoy aquí en las ruinas de Caparra, ¿eso es lo único que dejaron los españoles o hay más? Quedaron muchas más cosas. Lo que sucede es que para la década de 1930, al construir esta carretera número 2, se destruyó gran parte de esas estructuras. Las ruinas, literalmente las ruinas que quedan aquí, de hecho estaban ubicadas en otra parte cercana, ¿no? Cruzando la calle, y se reubicaron básicamente para salvar esas únicas edificaciones que sobrevivieron, y a partir de ahí pues crear lo que es el Museo de Caparra, ¿no? Que además de museo, en cierta forma pues un centro interpretativo de esa historia de la conquista y colonización española en Puerto Rico. Aquí nos ubicamos adentro del museo como tal de las ruinas de Caparra. ¿Qué nos puede decir de este lugar? Sí, este es el museo ya como tal, ¿no? Está la área, el campus o parque histórico donde se encuentran las ruinas, y también se complementa, ambas cosas se complementan, así que ya en la exhibición van a poder ver, por ejemplo, la pintura de Rafael Seco Umbrías, que es un artista español, muralista, que trabajó bastante en Puerto Rico en la década de los 70, y lo que está al fondo, la pintura mural que está al fondo, pues presenta en imagen ese conflicto europeo indígena o español indígena. Él tenía una técnica, ¿no?, bastante sombría en su propuesta estética, así que una de las piezas que van a ver en el museo, también van a ver una colección muy interesante de los hallazgos que hizo don Adolfo de Hostos y don Ricardo Alegría de sus respectivas excavaciones, ¿no? En Hostos excavó en la década de los 30 y don Ricardo Alegría en la década de los 50. Que eso es importante porque tiene una conexión de la pieza, ¿no?, de la población que originalmente vivió en este lugar, y eventualmente cuando se desarrolló el poblado de Caparra. Además de eso hay información más detallada, ¿no?, como parte de la museografía de la historia de Caparra desde sus inicios, su fundación, detalles de la capilla que se fundó en este lugar. También hay restos del acueducto en barro que se encontró en esta pieza, al igual que muestras de armas del ejército español, imágenes religiosas, así por el estilo. Así que es una visita interesante. ¿Y nos puede decir un poco sobre cómo la presencia europea aquí en Caparra afectó a los taínos que vivían aquí? Sí, pues los afectó grandemente porque, por ejemplo, en un inicio se dio
En un inicio se dio un tipo de, aparentemente, acuérdense que lo que tenemos de información son las crónicas de los propios españoles, así que es bien, el trabajo del historiador es interpretar esas crónicas, así que a partir de ahí pues ya es complicado, pero se plantea que en esos primeros años, cuando se estaba en contacto con Agua-Ibaná, el llamado Agua-Ibaná 1, pues sí fue bastante pacífica la cosa, pero eventualmente cuando ya ellos se percatan de que las intenciones eran un tipo de explotación por el oro, por ejemplo, los indios fueron sometidos a un tipo de trabajo forzado que ellos no conocían. Por ejemplo, el oro ellos no tenía el mismo uso para la población originaria que para los europeos, ¿no? Así que ya por eso es que a partir de 1511, empezando ese año, pues Agua-Ibaná el Bravo, como le llamaban, para identificarlo por lo menos. De ahí es que entonces se crea básicamente una guerra para liberar a esos indígenas que estaban siendo explotados por la explotación minera. Así que en definitiva, pues tuvo grandes consecuencias porque eso también eventualmente dispersó la población. También es importante señalar que básicamente está ocurriendo una sustitución de población y de cualquier forma que lo miremos, eso es un proceso violento y inevitablemente iban a ocurrir choques, ¿no? En ambas partes. Pues muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Se agradece mucho. Bien.